Después de algunas semanas de no estar acá al frente, quiero dar gracias al Señor que me permite nuevamente estar acá para compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón y de lo que Dios ha traído a mi vida, para compartir en estos días. Quiero dar gracias por las oraciones de los hermanos, gracias por las llamadas telefónicas y porque hay hermanos que sabemos que nos aman y que, aunque no necesitan llamar por teléfono, necesitan ir a la casa, uno sabe que el amor del Señor está, y doy gracias a Dios por eso. Así que bendigo a la iglesia por su preocupación, por su ocupación en la oración, y también glorifico al Señor por lo bueno que es. Quiero decirles que la enfermedad tiene dos razones, he descubierto en este tiempo. La primera razón es perfeccionarnos. Permite que estemos más cerca del Señor, tengamos un tiempo de retiro espiritual. No hay tiempo para otras cosas. Usted tiene tiempo para orar, para leer la Biblia sin que tener que salir, hacer un trámite o ir a alguna parte. Así que doy gracias a Dios, gracias al Señor, porque aún en medio de la enfermedad Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Señor. Y en segundo lugar, decir que este tiempo particular, que aún estoy en exámenes y en definiciones médicas, sin embargo hay algo claro en mi vida, y que hace muchos años atrás, hace 36 años atrás, yo le entregué mi vida al Señor porque Él me llamó, y a partir de eso Él es el dueño y Señor de mi existencia. Gloria a Dios por eso. Quiero invitarles a mirar la palabra del Señor. Hay un texto bien especial en la palabra de Dios que nos habla a nosotros acerca de lo que es la iglesia. En 1 de Timoteo 3, del verso 14 hasta el 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, 14 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Palabra del Señor para nosotros esta mañana. Fíjense que este versículo 16, de manera especial, es lo que la iglesia antigua le llamaba el credo de Timoteo, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo que es un credo, es recitar la creencia, recitar la fe. Y el verso 16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio del Señor. Dios fue manifestado en carne. Cristo es la manifestación de Dios. Fue justificado en el Espíritu de Dios. Aún fue levantado y visto de los ángeles. Es predicado a los gentiles, a los no judíos. Es creído en todo el mundo. Y el Señor ha sido recibido arriba en gloria. Y esta es una manera de manifestar la fe. Sin embargo, yo quisiera referirme no a este credo, sino al versículo anterior, cuando habla qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice el verso 15 de la segunda parte que la iglesia del Dios viviente
es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Hay muchas definiciones, pero la mejor definición de iglesia es la que la palabra de Dios nos da de ella. La mejor definición de iglesia es lo que el Señor habla acerca de lo que es la iglesia del Señor. Esta es la definición que cuenta, esta es la definición que vale. Esta es la definición que Pablo le da a Timoteo. Le dice, mira, en la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna como en las grandes edificaciones, columnas como en las grandes construcciones, columnas donde se apoya todo el peso de la construcción, pero el baluarte también es la bandera, el estandarte, y la firmeza de la iglesia y el estandarte de la iglesia es la verdad. Maravilloso el Señor, que nos permite entender que no puede haber iglesia sin verdad. La iglesia es la que lleva adelante la columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia del Dios viviente. Esta definición de la palabra del Señor nos enseña a nosotros no que la iglesia es una casa, no es la construcción, no es el edificio. Aunque al igual que una construcción, al igual que un edificio como este, tiene columnas donde se apoya, tiene columnas fundamentales. Y aunque la iglesia no es un monumento, tiene un baluarte. Y es el baluarte que define lo que es la iglesia de Dios. Baluarte de la verdad. Es esta columna de la verdad. Hay muchas definiciones de la Biblia. Y hay muchas definiciones de estudiosos, de hombres que a lo largo de los años han intentado decir lo que es la iglesia. Y hay bonitas definiciones. Que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el edificio de Dios, es la familia de Dios, es la congregación del Señor. Pero lo que más importa es esta definición que él hace de la iglesia, es donde está la verdad. La iglesia en la que posee la verdad de Dios, la iglesia en la que vive en la verdad de Dios, la iglesia en la que experimenta la verdad de Dios, la iglesia enseña la verdad de Dios. En otras palabras, la iglesia es la iglesia cuando vive en lo que Dios quiere. La iglesia es iglesia cuando vivimos en la verdad que Dios quiere para nosotros. La iglesia es iglesia cuando enseñamos la verdad, cuando predicamos la verdad, cuando nos relacionamos en la verdad y cuando gustamos la verdad del Altísimo. Jesucristo es la verdad. Y en Él nos movemos y en Él somos. Cuando una iglesia deja de proclamar o deja de vivir la verdad, deja de ser iglesia. Por eso muchas iglesias han partido con el nombre de iglesia y terminan siendo sectas o agrupaciones religiosas. Y se constituyen a veces en entidades religiosas que discuten sobre filosofías, sobre supuestos humanos, que discuten cuestiones del hombre, pero no la verdad de Dios. La verdad es más que una doctrina. La verdad es más que una declaración, más que una expresión teológica o más que una expresión de los filósofos. Jesucristo nos dice lo que es la verdad. Él dice de dos maneras lo que es la verdad. Él enseña lo siguiente: una iglesia, una persona, una nación, solo es libre cuando conoce la verdad. Una iglesia solo es libre cuando está sin ataduras, sin amarras de pecados, sin ataduras de religiosidad, sin amarrarse a estructuras espirituales, sin estar atado a enseñanzas humanas. Solamente podemos ser libres de todas estas cosas cuando conocemos la verdad. Y la Biblia dice, y Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, somos hechos libres, no somos hechos esclavos. Somos hechos libres del pecado, somos hechos libres de la obra del diablo, somos hechos libres de nuestras debilidades, hechos libres de todas nuestras amarras, de nuestros traumas. Somos libres. Dios corta ataduras y nos hace libres de toda esta cosa. Y para poder estar libres de todo esto, tenemos que conocer la verdad. Pero el mismo Jesucristo dice en Juan 14, yo soy la verdad. Es decir, cuando uno conoce a Cristo,
la verdad. Cuando uno conoce a Cristo, descubre la grandeza de Dios, descubre la grandeza del Señor. Y esto es más que una verdad psicológica, es mucho más que una verdad filosófica, es mucho más que una verdad de una denominación o de un ministerio o de los fariseos o de los saduceos, sino que la verdad tiene nombre y la verdad se encarna en Cristo. Jesucristo es la verdad. Y cuando una iglesia quiere ser libre, y cuando una iglesia quiere vivir en libertad, y cuando nuestras vidas quieren vivir en libertad, y cuando queremos tener libertad de espíritu, libertad de adoración, libertad de comunión, libertad de expresión, libertad de evangelización y libertad de crecimiento, no hay otro modelo sino es Jesucristo. Jesucristo es el modelo de verdad. Jesucristo es el que nos libera. Jesucristo es el que corta las amarras. Jesucristo es el que hace todo aquello maravilloso que todos nosotros hemos necesitado. Cristo es el liberador. Él es el libertador. Él es el que sana. Él es el que corta ataduras. Él es el que salva. Y Él es el Rey del reino. Él es el Rey. A toda la gloria le pertenece solamente a Él. Cuando una iglesia, o cuando un grupo, o cuando una institución deja a un lado la verdad de Cristo y deja su enseñanza y empieza a mirar lo que el hombre puede hacer, surgen movimientos. Por ejemplo, los movimientos modernistas o liberales, en que más le interesa darle gusto al hombre que bendecir al Señor. Pero la iglesia verdadera no puede dejar a Cristo. La iglesia verdadera no puede hacerse a un lado de Cristo. La iglesia verdadera tiene como centro y como fundamento al Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. El Señor. Ahí Colosenses, conversaba un poco con los hermanos en la clase hoy día. Colosenses tiene una particularidad. Colosa era un pueblo chico de puros comerciantes. Y la iglesia en Colosa, como posaban comerciantes persas, judíos, romanos, de distinta naturaleza, todos los comerciantes que llegaban ahí levantaban su templo. Y ahí estaba el templo de los filósofos, y ahí estaba el templo de los judíos, y ahí estaba el templo de los persas, y ahí estaba el templo de los romanos, y levantaban a distintos dioses, y levantaban, era un pequeño pueblo, pero que estaba lleno de templos, y los hermanos de la iglesia de Colosa se reunían en casas, no tenían templo. Entonces ellos miraban hacia afuera y decían: mire qué grandes que son los otros, ¿no? Y nosotros tan chiquititos que somos. Mire esos tremendos templos que tienen, y nosotros somos así un puñadito. Y esos qué grandes que son. Y empiezan los hermanos de Colosa a mirar la grandeza de los demás, y a obnubilarse, a confundirse, a llenarse de impresión de los otros. Entonces llega el apóstol Pablo, le escribe a los de Colosa, le dice: ¿sabe? Los demás podrán tener templos maravillosos y podrán tener cosas extraordinarias, pero hay una cosa que los persas no tienen, los judíos no tienen, los griegos no tienen, los romanos no tienen, ni ningún otro tiene. ¿Sabe qué es? Es que para nosotros podemos ser un grupo pequeño, pero hay una verdad: Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es el Señor de la iglesia. No es de los romanos, no es de los griegos, no es de los judíos, no es de los persas, no es de los latinos, no es de los esclavos ni de los libres. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia, Señor de la iglesia, el que era, el que es y el que ha de venir. Cristo es el centro, el motor. Dice la Escritura que Él es la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es la roca sobre la cual debemos apoyarnos. Sin embargo, hoy día parece ser que muchas iglesias se han olvidado de que Cristo es el centro. Hay grupos que sientan bases en otras realidades, en otras cosas, verdades interesantes e importantes, pero cualquier verdad que deje a un lado a Cristo es una verdad a medias. Toda verdad que deje a un lado a Cristo, toda verdad que pueda ser hermosa, brillante, pero que no tenga como roca principal la obra del Señor, está perdida. ¿Sabe? Nadie puede ser cristiano si no pasa por la cruz de Cristo. Nadie puede ser salvo
si no pasa por la cruz de Cristo. Nadie puede ser parte del reino si no pasa por la cruz de Cristo, porque Jesucristo es el centro de todo. Él es el centro de todas las cosas. Dice el profeta Amós 3, ahí estaban los judíos en el Antiguo Testamento, y él mira el ejemplo de los hombres que venían volviendo de la esclavitud. Y los hombres que venían volviendo de la esclavitud tenían que ir caminando, no los llevaban en carruajes, no los llevaban en caballos, los tenían que llevar caminando. Y resulta que la forma para que no se arrancaran los esclavos era que ponían dos hombres y le amarraban las piernas, las piernas que quedaban al centro, digo, para que una pierna le quedara libre y la otra pierna quedara amarrada con el de al lado. Y para poder caminar, el de aquí y el de allá tenían que ponerse de acuerdo. Y para dar el paso, decía, ya, vamos, 1, 2, y caminaban. Usted ha caminado esa carrera de 3 pies, o lo ha visto a lo menos la carrera de 3 pies. Terminan siempre cayéndose algunos, pero van, 1, 2, caminamos, ya, y van avanzando. Y caminaban por el desierto hasta llegar al lugar donde Dios le estaba llevando, que era Jerusalén, una vez más de regreso. Pero el profeta Amós, mirando eso, dice, ¿sabe, hermanos? Quiero hacerle una pregunta. ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Y la respuesta es que sí, por un tiempo. Sí, mientras puedan ponerse de acuerdo. Pero la verdad es que así amarrados como están, en verdad es difícil. Entonces, fíjense lo que quiero decir con esto. Quiero decir que Jesucristo es nuestro centro de acuerdo. Cristo es el centro de acuerdo. Cristo es el centro. Y tenemos que acordar una cosa. Y tenemos que concordar todos nosotros. A algunos a lo mejor les gustan más los cantos de los himnos, y a lo mejor no les gustan más los coros. A lo mejor a algunos les gusta más, qué sé yo, una área del trabajo de la iglesia, a otros les gusta otra área del trabajo de la iglesia. Algunos tienen una visión más evangelizadora, otro tal vez más educadora, otro más profética, otro más apostólica, otro más de servicio. Podemos tener muchas visiones, pero lo que nos hace acordar es que Jesucristo es el Señor de todos nosotros. Eso es el centro. Y si no tenemos certeza de eso, no podemos caminar. Si no tenemos certeza de eso, no podemos andar. Cuando eso sucede y cuando cada uno cree que él solamente tiene toda la verdad sin considerar a Cristo, comenzamos en la iglesia a juzgarnos unos a otros. En la iglesia comienza a haber juicio. Empieza a decir, mira el de allá, mira el de acá, mira el otro, mira ese, mira acá. Y nos olvidamos que hay una cosa por la cual nosotros somos parte del reino de Dios. Es porque Dios nos amó a pesar de lo que somos, y que Dios nos miró a pesar de lo que somos. Y Él ha sido el centro sobre el cual nosotros tenemos que apoyarnos y descansar. Él transforma nuestra vida. Es tanto así que cuando habla del Espíritu Santo, dice, me iré y volveré. Porque Cristo es el mismo Espíritu Santo. Iré y volveré. Él viene como consolador. Él viene como el que nos respalda. Él viene como el que nos guía. Él viene como el que nos enseña. Por eso que es necesario que nos pongamos solamente siempre, a pesar de que tenemos distintos énfasis y podemos tener distintas maneras de entender muchas cosas, que hay algo que nunca puede quedar a un lado. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Entonces el Señor enseña y dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esta verdad mayúscula que se llama Jesucristo enseña verdades. Y una de las verdades que enseña dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Qué maravilloso es poder entender que Dios no nos dejó sin una guía, sin un map city, dirían los chiquillos más nuevos, sin un mapa, un plano.
El Señor nos ha puesto una guía. Y dice que nosotros no solo vivimos del pan, sino vivimos de la palabra del Señor. El Señor Jesús es verdad. Y todo lo que Él enseña es cierto. Lógico, ¿verdad? Él es la verdad y todo lo que enseña es cierto. Lamentablemente, a veces nosotros somos tan fuertes en nuestros intereses personales y en nuestros gustos que nos olvidamos que no existe iglesia si no ponemos a Cristo en el primer lugar. No existe. La iglesia de Dios, la iglesia del Señor, se fundamenta en la verdad del Cristo vivo. Pero permítame además hacer un alcance. No quiero hacer ni curso de teología, ni expresión de esa naturaleza, pero tengo que dar una explicación. En todo el Nuevo Testamento, Jesús habló solamente 2 veces de iglesia. En todo el Nuevo Testamento, Él solo menciona 2 veces la palabra iglesia, Jesús. Las 2 las menciona en Mateo. Ya el escrito de Mateo, Él está hablando en arameo. Y Él, cuando está hablando en arameo, Él no va a usar la palabra iglesia que usamos nosotros, que es español. Está en español. Él usa una palabra que se llama cajal o cajalí en hebreo. Y esa palabra es la que se traduce como iglesia. Y permítanme hacer este alcance. No estoy tratando de hacer ninguna exaltación teológica, ni mucho menos. Simplemente es una enseñanza. Él usa y dice: yo edificaré mi iglesia. Y luego dice: si hay 2 personas que no están de acuerdo y finalmente nunca se ponen de acuerdo, vaya y dígaselo a la iglesia. Y la iglesia, si no lo oye, téngalo por gentil o publicano. Son las 2 veces en que se usa la palabra de parte de Jesús. Y Él está usando la palabra cajal o cajalí, y que significa lo siguiente: la congregación de los que adoran, de los que enseñan, de los que sirven y de los que tienen compañerismo. A ver si podemos concretar esto. Cuando Jesucristo habla de la iglesia, Él dice: la iglesia, el cajal, en Mateo, es la congregación de los que adoran, de los que enseñan, de los que sirven y de los que tienen compañerismo en el Señor. Y Él dice: y sobre esa roca yo edificaré esta congregación. Sobre la roca de Cristo se edifica una congregación que está para adorar a Dios, que está para aprender del Señor, que está para servir en el nombre de Cristo y para tener hermandad y compañerismo como un solo cuerpo. Sin embargo, todos los demás escritos del Nuevo Testamento traducen una palabra griega, que es la eclesía, que significa asamblea. Asamblea para tomar decisiones y nombrar gente. Asamblea para administrar. Y lo que estoy diciendo con esto es lo siguiente: hay iglesias que se han centrado en esta segunda definición y creen que todo lo que hace la iglesia es tener una asamblea para ver acuerdos, para ver nominaciones, para ver administración, para ver a quién le dan cargos, a quién no le dan cargos, a quién se le pone en una posición o a quién no se le pone en una posición. Pero eso no es la iglesia que Cristo quiere levantar. La iglesia de Cristo no es una asamblea política. La iglesia de Cristo no es una asamblea para nombrar o nominar gente. La congregación que Dios quiere levantar es una iglesia que primero adora a Dios con todo lo que tiene, que adora a Dios con todo lo que sabe, que adora a Dios con todos sus sueños y esperanzas, que adora a Dios con toda la vida. En segundo lugar, que participa de la palabra, en la enseñanza, en la doctrina, en la participación educativa de Dios. En tercer lugar, que sirve con amor al que tiene necesidad. Y en cuarto lugar, que vive un compañerismo que, como dice un libro por allí, un compañerismo incendiario, un compañerismo amoroso, bueno, cariñoso, donde nos amamos y nos respetamos, donde nos queremos y nos abrazamos, donde decimos lo que hay en nuestro corazón con limpia conciencia, donde nos podemos tomar de la mano y estrecharnos y abrazarnos.
Yo soy de la Unión Española. Y Andro de Wander de Valparaíso. Es Verdoso. Fíjese, él podrá ser de Wander y yo podré ser de Unión Española. Unión Española está más alto en la tabla que Wander, y ese es otro tema. Pero sabe, hay una cosa que puedo decirle. Aunque podamos tener puntos de vista distintos, hay algo que nunca nos va a poder desunir. Jesucristo es el Señor de Andro, Jesucristo es mi Señor. Somos hermanos. Escuchaba el otro día que una iglesia se había dividido hace un tiempo atrás porque uno eran de tal candidato y otro eran de otro tal candidato. Si la política entra a la iglesia y nos divide, es porque nunca conocimos a Cristo. Porque Jesucristo es la base, el fundamento. Jesucristo es el sustento para todo lo que nosotros somos. Y estos dos textos nos muestran las dos maneras de hacer iglesia. O formamos una iglesia que está para adorar a Dios, para aprender de Dios, para servir y para tener compañerismo, o formamos una iglesia en la que estamos interesados. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es lo que yo tengo? Dios al respecto de esto tiene claridad, y Dios tiene claridad para nosotros. Hermanos, la Biblia dice que todos nosotros somos siervos del Altísimo. Esa es la posición que tenemos. Lo otro tiene que ver con orden que el mismo Dios da. Pero lo importante, como dice la Escritura, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la concepción de Jesús. Una iglesia que se basa en 4 razones: adorar al Dios vivo, enseñar la palabra del Dios vivo, servir en el nombre del Dios vivo, vivir en la comunión del Dios vivo. Y cuando una de estas 4 cosas no la estamos haciendo, no estamos cumpliendo lo que Dios quiere. No estamos cumpliendo lo que Dios quiere. A lo mejor usted dice, estamos adorando al Dios vivo. Mire, estamos aprendiendo a acercarnos. La adoración es mucho más de lo que nosotros vivimos. La adoración sea en el templo, fuera del templo, sea en la casa, en el trabajo. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es simplemente saberse 3, 4, 5 cantos. La adoración es una manera de vivir en que el primero y el más grande es el Señor. A lo mejor nos falta crecer en eso. En la palabra es la que debe ser rectora para nosotros. La palabra. Hay distintas maneras de interpretar la palabra. Hay una manera de interpretarla que es literal, otra manera que es alegórica. Nosotros evitamos la alegoría, entramos en la palabra lo más cercano al sentido del texto, sin ser literalistas. Sin embargo, puede ser que a veces tenemos problemas para servir o para hacer el servicio como corresponde. Sin embargo, a mí me produce un gran problema cuando la iglesia, uno de los 4 pilares fundamentales de la iglesia, está en que Dios nos ha puesto para tener comunión unos con otros, y tal vez en vez de tener comunión, tenemos discusión, tenemos juicio. Somos como seres humanos buenos para juzgar. Juzgamos por las apariencias. Juzgamos de esta manera. Alguien me dijo unos días atrás, pastor, si usted está enfermo, no tendrá algo que confesar, pastor. ¿Sabe por qué? Porque es fácil acusar y decir, este pastor tiene un pecado escondido, este pastor, ¿sabe? Es fácil. Dígale a Timoteo que estuvo enfermo durante todo su ministerio. Job, que era un hombre que dice la Escritura era perfecto, sin embargo Dios le permitió por razones. Dios sabe por qué razones. A veces sabe cuál es la razón que creo yo. En mi caso, porque a través de la enfermedad dependo de Él y nada más que de Él, absolutamente. Tal vez sin enfermedad yo sería distinto, pero por la enfermedad yo he aprendido a depender de Él más cada día. Sin embargo, así declaro que Dios tiene sanidad sobre mí y me enseñará a depender cada día de Él a pesar de todo.
Una iglesia adora a Dios, enseña, sirve, tiene comunión. Pero no puede ser así si la iglesia no aprende a andar juntos y a estar de acuerdo. En su oración del Evangelio de Juan, Jesús, en el capítulo 17, Él dice: Señor, por ellos, por la iglesia, por los cristianos, por nosotros, por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, para que todos sean uno. Mire la oración de Dios: para que seamos uno. Ellos sean uno como nosotros somos uno. Sean uno en nosotros. Que sean perfectos en unidad. La oración del Señor es la unidad. La oración del Señor es estar unidos, tomados los unos de los otros. Es la última oración del Señor antes de ser llevado a todo el sufrimiento de su muerte. Antes de ser apresado, Él ora por nosotros y dice: Señor, que sean uno, porque la iglesia que se edifica sobre la roca tiene solo un Señor, tiene solo un Dios y no tiene señores ni dioses. No hay lugar en la iglesia donde Cristo es el Rey para vivir, como decíamos cuando yo jugaba a la pelota cuando chico, y en un momento jugábamos a uno que era el tontito y decíamos: ¿cómo vamos a jugar uno cada uno para su santo? En la iglesia no hay lugar cada uno para su santo. En la iglesia no hay lugar para que cada uno determine lo que se le ocurre, tome el acuerdo que se le ocurre. En el Antiguo Testamento el rey David dijo: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna nuestro Señor. Una de las enseñanzas que Dios hace en su palabra es que para que la iglesia viva en unidad hay un orden, hay una manera, hay una forma que Dios lo ha dado. Dice la Escritura que en el Pentecostés estaban reunidos unánimes. Cuando la iglesia busca al Señor en unanimidad, Dios se derrama. Unánime en el español significa de un solo ánimo, pero en el original significa con la sola mente de Cristo, con la mente de Cristo. Cuando la iglesia aprende a tener la mente de Cristo, hay unanimidad. Cuando la iglesia del Nuevo Testamento, allí en el capítulo 2 y adelante del libro de los Hechos, cuando nace la iglesia en el libro de los Hechos, 3.000 personas se convierten y fueron bautizadas. Y ahí parte la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo es que Lucas nos enseña que era esta iglesia? Él lo enseña así, dice: y en esta iglesia, con los 3.000 bautizados más los 120 que estaban en el aposento alto, pasaba lo siguiente: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, todos los que creían estaban juntos, perseveraban unánimes cada día y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y después dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero para que eso se logre, tiene que haber un orden, tiene que haber una manera de hacer las cosas. Y el orden que da acá es muy sencillo. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La verdadera doctrina está expresada en el ministerio apostólico. La unidad de la primera iglesia, de la historia de Jerusalén, se basa en la sujeción y obediencia a la tarea apostólica. La doctrina es lo que creemos. La doctrina es lo que le da sentido a nuestra fe. Es lo que entendemos de la palabra. Y aquí dice que la iglesia se formó como iglesia, fundado en la doctrina apostólica, fundado en la enseñanza que Dios estaba dando. Fíjense que Dios confió a personas específicas a esta tarea.
En su ministerio Jesús fue seguido por multitudes. La gente lo apretaba. En una oportunidad 5.000, 4.000 varones. Había muchos que seguían a Jesús. Muchos de estos eran discípulos, pero solo algunos fueron puestos como apóstoles. Solo algunos. Muchos son los que están llamados en la iglesia de hoy a asumir estas tareas. Algunos pueden ser levantados de este mismo lugar. En Jerusalén debe haber habido más o menos unos 2.000 predicadores por la cantidad de iglesias que eran. Sin embargo, estaban sujetos a la autoridad del que estaba delante. Jacobo, Pedro primero y Jacobo después. Estaba mirando esto hace unos días atrás y vi una frase de un pastor que yo le escribí. Y hablando acerca de esto dice: ¿por qué la iglesia tenían comunión, tenían respaldo, tenían todo esto? Y es porque había un orden, porque había un respeto como corresponde a quien estaba puesto o a quien estaban puestos delante. Y dice este autor, que se llama Miguel Calderón, la rebeldía que se puede presentar a veces es simplemente una obra del espíritu del anticristo. Porque el anticristo es desobediente y le falta el respeto a la autoridad. Dios ha establecido autoridad en el hogar, en la iglesia y en el gobierno civil. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de autoridad. Y cuando nosotros no nos sujetamos a la autoridad, ni nos sujetamos a quien está puesto por Dios, entramos en rebeldía y entramos en lo que no quiere el Señor. Estos días he estado escuchando y atendiendo a varios pastores, viendo por internet, viendo videos, tratando también de aprender. He estado con algunas limitaciones producto de todo este tema de salud para leer. La verdad es que no he podido leer mucho, pero escuchaba al pastor Fernando Orihuela y él estaba predicando acerca del espíritu de rebeldía, y él dijo lo siguiente: ese es un espíritu del anticristo, es un espíritu de rebeldía. Y él agregó: no puedes obedecer a Dios si no estás dispuesto a obedecer a tus autoridades inmediatas. En este contexto contaba que una hermana fue a uno de sus seminarios y que en un momento se acercó y le dijo: ¿sabe, pastor? Vengo a decirle que yo estoy acá porque este es mi llamado, este es mi ministerio, pero mi pastor no está de acuerdo con que yo esté acá. Y el pastor Orihuela entonces le dice: hay que devolverle su matrícula, hay que devolverle los gastos que ha tenido y tiene que irse. La hermana le dice: pero ¿cómo es posible si este es mi llamado? Esto es lo que Dios me ha llamado. Y el pastor le responde: ¿sabe? No hay motivo para la ilegalidad, porque todo lo que está recibiendo el diablo se lo va a llevar igual. Y ¿sabe? Estaba pensando esto, me ha dado vuelta y vuelta y vuelta. ¿Sabe lo que aprendo de eso? Más que aprender de que si uno va a un seminario, a un instituto, a un curso, es: si yo no estoy dispuesto a estar sujeto, si yo no estoy dispuesto a vivir bajo el orden del Señor. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que hacer lo que Cristo dice, pero tiene que hacer lo que la palabra enseña. Y la palabra enseña que la iglesia está para adorar, para aprender, para servir y para compartir. Y para esto Dios tiene un orden. Y Dios tiene órdenes dadas. Y estas órdenes dadas hay que cumplirlas y vivirlas. Esta hermana le dijo: ¿sabe? Es que mi pastor no cree esto. Y él le dice: ¿sabe, hermana? Le voy a dar un consejo. Ore porque su pastor se convierta. O cámbiese de pastor. Si es sencillo. Ore porque su pastor se convierta o cámbiese de pastor. Y luego dijo, tengo incluso anotado en la hora, 1 hora 28 minutos del video, dice: yo no puedo aceptar que una persona esté sentada en este lugar, dice el pastor,
cuando sé que su pastor no quiere que esté aquí. Eso no está bien. Ahora dice Fernando Orihuela, yo creo que ese pastor estaba equivocado, pero no puedo pasar por sobre su autoridad. Y realmente ese hombre tiene autoridad de Dios, porque él vive la autoridad que predica. ¿Sabe? Me llamó tanto la atención esto, porque tocó mi vida. Tocó mi vida de verdad. Porque por muchas veces yo nunca he puesto énfasis en estas cosas. Nunca pongo énfasis. Quiere aprender, vaya, aprenda. Quiere ir, vaya. Y la verdad es que estando en el hospital hace unas semanas atrás, Dios me hizo recorrer parte del ministerio. Y el Señor me recordó, a ti te llamé, junto con tu esposa, junto con tu familia, a ti te llamé, a ustedes los puse, y a ustedes les voy a pedir cuentas. Y yo no quiero dar malas cuentas al Señor. Queremos dar buenas cuentas al Señor. Por eso estaba en mi corazón decir, este ministerio y esta iglesia tienen un solo fundamento: Jesucristo. 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 Pero para que ese fundamento se mantenga, tenemos que mantener nuestras líneas de comunicación, sujeción, compañerismo, adoración, servir al Señor. Yo doy gracias a Dios que cuento con una esposa que me respalda y me apoya y me reemplaza. A nosotros el año pasado, no, este año, en el mes de septiembre, cuando el pastor Moisés y la pastora Anita nos hicieron un acto simbólico de ungimiento apostólico. Estamos puestos en autoridad. Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Pero Dios ha dado autoridad. Estamos nosotros, luego vienen los pastores, el resto de la iglesia. Cuando yo no estoy, Ingrid asume el ministerio en plenitud. Cuando ella no está, yo asumo en plenitud, porque hemos entendido que hay un orden. Pero cuando no entendemos nosotros el orden, o cuando estamos tan ensimismados en otras cosas, en mi ministerio, en la música, en mi ministerio en la enseñanza, en mi ministerio en A, B o C, y nos olvidamos que tenemos que estar como un ejército, con una orden, con autoridad, el diablo hace lo suyo. Tengo acá anotado una cosa que de hace años lo tenía y lo encontré otra vez. Dice, cuando en una iglesia la gente no tiene sujeción, o la gente no obedece a las autoridades que el Señor ha permitido para ellas, o que el Señor ha puesto en ellas, hay 5 tipos de demonios que entran en la iglesia: desánimo, preocupación, cansancio, duda y rebelión. Cuando no nos sujetamos, y la Biblia dice sujetados los unos a los otros, pero también sujetados en autoridad, dice obedeced y sujetados a vuestros pastores. Cuando esto sucede y cuando no existe este orden, llega el desánimo, ansiedad, abatimiento, desmoralización, apatía, tristeza, derrotismo, desaliento, desesperanza. Entra la preocupación o la pesadumbre tan grande, miedo, temor, intranquilidad, nerviosismo, desvelo. Entra un cansancio que no podemos entender, un cansancio intenso, decaimiento, sentirse rendido, molido, desalentado, derrotado, desgastado. Entra la duda, falta de fe, titubear, incredulidad en los líderes. Empezamos a no creer en los líderes. No hay definiciones, no se toman decisiones. Desconfiamos del ministerio. Hay incredulidad acerca de la eficacia de la presencia de Dios.
Cuando esto sucede, entra la rebelión, la desobediencia, la insubordinación, la sublevación, el alzamiento, el motín, la porfía, la conspiración, la perturbación, la falta de sumisión, la obstinación, la testarudez. Cuando nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos a lo que el Señor quiere y la forma en que Dios quiere, entonces estamos abriendo las puertas para el enemigo. Quiero terminar con 2 textos bíblicos. Dios ha establecido la autoridad en el hogar. Dios ha dicho cómo se deben hacer las cosas en el hogar. Dios también ha puesto la autoridad en el gobierno y Dios ha dicho cómo debe hacerse. Dios lo ha puesto en la iglesia. El Señor es nuestra máxima autoridad. Él es la gran autoridad. Y Él delega parte de su autoridad en aquellos que llama y constituye. Romanos 13 dice: sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en 1 Corintios 12 dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. La verdad es que el concepto original son pastores maestros, luego los milagros, después los que hacen sanidad, los que ayudan, los administradores, diversas clases de lenguas. Dios tiene un orden y tenemos que pedir a Dios que nos enseñe ese orden y que nos revele a nosotros la manera en que nosotros tenemos que vivir el orden de Dios. ¿Sabe? Yo estoy convencido de algo, no por una cuestión que me nace aquí, ahora, sino por una cosa que yo sé de que el Señor me mandó a hacer este ministerio y ha sido confirmado por no sé cuántos pastores, profetas, hombres de Dios y apóstoles. Dios va a bendecir lazos de amor. Dios va a bendecir esto, pero la bendición nunca vendrá si no ponemos los 4 pilares fundamentales. La iglesia está para adorar a Dios. La iglesia está para llevar adelante la palabra de Dios. La iglesia está para servir en el nombre del Señor. Y la iglesia está para tener compañerismo. Y esto se hace cuando nos sujetamos unos a otros y cuando bendecimos los que están delante de nosotros. Yo quiero decir a ustedes, no tengo toda la inteligencia que quisiera, no tengo toda la simpatía que quisiera, no tengo toda la gracia que quisiera, no tengo toda la agradabilidad que usted quisiera, pero ¿sabe una cosa? El Señor ha tenido a bien ponerme en el ministerio. Si a usted le gusta o no le gusta, trate con el Señor, pero usted tiene que amarme así como yo le amo. En la iglesia tenemos que amarnos, respetarnos y no hacer juicio. No hacer juicio. Por el contrario, en la iglesia lo que tenemos que hacer es ponernos a las órdenes del Señor. Sí, Señor. Yo esta mañana oraba en mi casa, decía: Señor, que tu Espíritu Santo traduzca este mensaje al corazón de mis hermanos como el llamado a ponerte en el centro y a vivir en orden lo que tú quieres para nosotros. Y que Dios haga la obra en medio de la iglesia. Yo quisiera pedirles que inclinemos nuestros rostros. Inclinemos nuestros rostros. Y vamos a pedirle al Señor que no queremos constituir una asamblea de gente que tiene opiniones para discutir. Por muchos años a mí me enseñaron que una iglesia era una asamblea donde cada uno tiene opiniones y tiene puntos de vista y se discuten y se tratan y las mayorías ganan. He descubierto en la palabra de Dios que el que tiene la palabra es el Señor y que lo que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a Él y buscar su rostro con todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, yo te ruego en esta hora que tú derrames sobre este ministerio nuestro, este ministerio que tú nos has puesto,
la necesidad de adorarte en espíritu y en verdad. Señor, yo quisiera que hoy día se ponga un pilar tremendamente fuerte y poderoso aquí delante. El pilar de la adoración. La iglesia no crecerá, porque tú nos enseñas esto. La iglesia no será edificada, la iglesia no progresará si no hay un espíritu de adoración en medio de ella. Y yo te ruego, Dios, que a los hermanos que participan del área de la música de la iglesia, tú derrames sobre ellos una unción de adoración poderosa. Una unción poderosa de adoración. No solo de canto, no solo de práctica instrumental, sino que haya una vida de adoración, una vida de adoradores. Pero que esa adoración también alcance a los que están sentados, a los que están allá abajo, a los que estamos como parte de la congregación. Dios, pon sobre nosotros un espíritu poderoso de adoración. Una adoración que quiebre la garra del diablo. Una adoración que rompa con la fuerza del enemigo. Y que pueda levantar en esta iglesia un pilar poderoso de adoración. Señor, adoración según tu corazón. La iglesia que aprenda a abrir las alas para que tú soples. Que la iglesia aprenda a buscarte en espíritu y en verdad. Que la iglesia aprenda a doblegarse, a buscarte sobre todas las cosas. Dios santo, yo ruego, pon este pilar poderoso, pon este pilar poderoso en medio de esta congregación. Señor, pon el pilar poderoso de la palabra. Señor, de la palabra, una palabra sana, una palabra buena, una palabra que venga de ti. Dios santo, abre nuestros ojos para ver misterios de la Escritura. Abre nuestros ojos para pensar con la mente de Cristo. Abre nuestros ojos para descubrir en tu palabra verdades profundas y grandes. Señor, verdades que aunque nos incomoden, sean verdades tuyas, Señor, y no verdades nuestras. Padre Celestial, yo te ruego que pongas aquí un pilar de servicio, que seamos servidores, servidores uno de los otros, servidores del barrio, servidores de los amigos, servidores de la gente, un pilar de servicio, porque tú nos has enseñado a dar lo que tú nos has dado, a compartir. Bendito Dios, y queremos poner acá un pilar extraordinario de comunión. Echamos fuera todo espíritu de quebranto, echamos fuera todo espíritu de juicio, echamos fuera todo espíritu de malentendido, de malas palabras, de malos deseos. Echamos fuera el espíritu del diablo que divide, que quiebra y que trae malas opiniones. En el nombre de Jesús queremos que este pilar poderoso de la comunión sea de acuerdo al Salmo. Oh Señor, que el aceite baje de la cabeza de Aarón y llegue hasta las vestiduras para que haya bendición y vida eterna. Bendito Dios, y en el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, que a los que somos tus siervos, todos los que formamos el equipo ministerial pastoral, todos los que somos parte de esta iglesia, nos hagas dóciles y humildes ante ti sobre todas las cosas. Ante ti, que aprendamos a buscar tu rostro sobre todo, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y porque eres poderoso. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si muchas veces o algunas veces he equivocado mi caminar. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego en esta hora que tú tomes todo y lo transformes en bendición. Transforma en bendición todo el ministerio. El ministerio sé bendecido en el nombre de Cristo. Bendecido. Ministerio fundamentado en 4 pilares de la palabra del Altísimo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.